Bueno, de vuelta, le damos la bienvenida a todos, muchas gracias por estar. Vamos a arrancar una clase más. Esta vez tengo el gusto de presentarles a la doctora Jessica Gantesti, que ella es staff de imágenes de Diagnóstico Maipú, pero además es una integrante muy querida del consejo y de nuestro curso, y es la que en las tinieblas atormenta a los docentes para que estén conectados y manden sus clases a tiempo para que ustedes puedan gozar de ellas. Así que bueno, es un gusto presentarla. Ella nos va a hablar de análisis de la función diastólica. Muchísimas gracias, Jessy. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a hacer brevemente como un repaso, enfatizando los conceptos más importantes de la clase. Y después les voy a presentar un caso clínico que a mí me parece bastante interesante y que no está, tiene algunas preguntas, así que si ustedes cuando terminan la clase tienen ganas de aportar su opinión, me vendría muy bien escucharlos como colegas. Bueno, para empezar la clase, definimos, digamos, la función diastólica como la capacidad que tiene el ventrículo de albergar un volumen de sangre que le permita mantener un gasto cardíaco acorde a las necesidades metabólicas del organismo, pero tanto en reposo como en esfuerzo, pero siempre operando a bajas presiones, es decir, sin elevación de presiones de llenado. Si repasamos un poquito, la diástole comienza con el cierre de la válvula aórtica. Con la válvula aórtica cerrada y la válvula mitral cerrada, comienza el periodo de relajación isovolumétrico, el ventrículo manteniendo el mismo volumen, disminuye paulatinamente la presión hasta que ésta cae por debajo de la presión de la aurícula, se abre la válvula mitral, comienza el llenado ventricular, primero con la fase rápida, que principalmente está gobernada por la diferencia de presión entre la aurícula y el ventrículo. En condiciones normales, durante esta fase se produce casi todo el llenado ventricular. Después pasamos a la diastasis, a medida que el ventrículo se va llenando y las presiones se van equiparando, se ve un pequeño pasaje de sangre proveniente de las venas pulmonares. Y por último, la última fase, que es la sístole auricular, que completa el llenado ventricular. Generalmente, en condiciones normales, la sístole auricular no contribuye demasiado al llenado, pero sí toma un rol más importante cuando el paciente tiene algún grado de disfunción diastólica. Cuando todos los procesos que acabamos de ver de la diástole se prolongan, se enlentecen o se dan en forma incompleta, estamos en presencia de disfunción diastólica. Como ven, toda la diástole es un proceso bastante complejo, con lo cual uno puede deducir que es poco probable que con un solo parámetro podamos tener una idea de lo que está ocurriendo. Cuando estamos en presencia de disfunción diastólica, la característica más importante es el incremento de las presiones de llenado. Cuando evaluamos la función diastólica, tenemos que tener en cuenta primero el cuadro clínico del paciente, los antecedentes, los hallazgos ecocardiográficos que encontremos, es decir, si el paciente es hipertrófico, tiene algún trastorno en la motilidad, qué función tiene, si tiene alguna valvulopatía, y después evaluamos puntualmente los parámetros ecocardiográficos que tengan que ver con la función diastólica. Acá los tenemos todos, en la clase están bien detallados, el flujo transmitral, el Doppler tisular, la relación E, la regurgitación tricuspidia, las venas pulmonares, el modo hemicolor y la evaluación de la aurícula. Habitualmente, cuando nosotros evaluamos función diastólica y definimos algún grado de disfunción, lo hacemos a través de la evaluación del flujo transmitral. Acá ven, están representados los distintos grados de disfunción y los distintos patrones. Recuerden que el patrón de relajación prolongada, que es el de disfunción diastólica de grado 1, tiene como característica una relación EA menor a 0,8 y un tiempo de desaceleración mayor a 160 con una onda E pequeña de menos de 50.
La disfunción diastólica grado 2 o patrón pseudonormal se desenmascara con la maniobra de Valsalva. Tiene una relación EA entre 0,8 y 2 con un tiempo de desaceleración mayor a 160. Y por último, el grado más severo, que es el grado 3 o el patrón restrictivo, se caracteriza por una onda EA mayor a 2 con un tiempo de desaceleración menor a 160 y una onda E menor a 120. Cuando este patrón se modifica con la maniobra de Valsalva, es reversible, y cuando no lo hace es irreversible, y esto es un grado de mayor severidad. También podemos evaluar el flujo de las venas pulmonares. Recuerden que a medida que progresa la disfunción diastólica, la onda D se hace más grande y la onda A reversa también aumenta la duración y la velocidad. Y por último tenemos que evaluar también el volumen de la aurícula izquierda. Recuerden que es de buena práctica medirlo en 4 y en 2 cámaras, evitando el foreshortening de la aurícula, haciendo bien foco en la aurícula, con un valor normal de hasta 34 mililitros por metro cuadrado de superficie. Y todo lo que vimos hasta ahora, y en general esto que les comentaba de evaluar los grados de disfunción en base al flujo transmitral, suele tener sus limitaciones, porque muchas veces el flujo está alterado, y no por causa de disfunción diastólica, sino por ejemplo por cambios en el ritmo, aumento de la frecuencia, cambios en la volemia. Por esa razón es que las guías nos sugieren no tanto evaluar los patrones por el flujo transmitral, sino tomar en cuenta otros parámetros y definir si el paciente tiene o no elevación de las presiones de llenado. En base a esto, lo que sugieren es que prestemos atención a la relación EA, a la relación emitral tisular, a la velocidad de la regurgitación tricuspidia y al volumen de la aurícula izquierda. Entonces, si la relación EA es menor a 0,8, la emitral tisular es menor a 10, la velocidad de la regurgitación tricuspidia menor a 2,8 y la aurícula normal o levemente dilatada, el grado de disfunción es 1. Si la relación EA está entre 0,8 y 2, con una emitral tisular entre 10 y 14, la velocidad de la insuficiencia tricuspidia más de 2,8 y el volumen de la aurícula dilatado, hablamos de grado 2. Y cuando la relación EA es mayor a 2, la relación emitral tisular más de 14, la insuficiencia tricuspidia más de 2,8 y la aurícula dilatado, hablamos de grado 3. Si bien las guías nos dicen que la presión capilar pulmonar está elevada cuando la relación emitral tisular es mayor a 14, tengan en cuenta que algunos autores consideran que con más de 10 ya están hablando de elevación de presiones. Y el rango de 10 a 14 es un gris, no es normal. Si bien se define elevación de las presiones con más de 14, con 10 y 14 es un gris para prestar atención. Incluso yo creo que en la clase les puse un trabajito que es de pacientes que tienen disfunción diastólica de grado 1, a los que le miden la relación E, y se ve que los que tienen una relación E mayor a 10 tienen una evolución similar a los pacientes con disfunción diastólica grado 2. Bueno, este es un algoritmo que se usa para pacientes con fracción de eyección normal, teniendo en cuenta los parámetros que acabamos de ver. Cuando menos de la mitad de esos parámetros son positivos, se habla de una función normal. Cuando son más de la mitad son positivos, hablamos de disfunción diastólica. Y cuando 2 y 2 son 2 positivos o 2 no lo son, es un caso indeterminado. Y es importante tener en cuenta que no siempre cuando evaluamos la función diastólica nos cierra todo. Ahora con el caso clínico que les voy a mostrar lo vamos a ver bien, y a veces tenemos que recurrir a varios parámetros para terminar de saber dónde estamos parados.
Yo en este mini resumen les puse lo que uno hace en la práctica diaria, pero es bueno saberlos todos, porque muchas veces con poquitos no nos alcanza y no podemos definir qué estamos viendo. Bueno, y esto es el mismo, es un algoritmo similar, pero para pacientes sin fracción de eyección preservada. Y lo mismo, tenemos casos de que quedamos con, que no sabemos qué pasa porque quedan indeterminados. Bueno, les cuento un poco la paciente del caso clínico y vamos a ver esto que les estaba diciendo, que a veces las cosas no siempre cierran. Esta es una chica de 46 años con antecedentes de hipotiroidismo. Esta chica estuvo en tratamiento por infertilidad, recibió, digamos, varias ovodonaciones sin éxito, y mientras la estaban estudiando por este tema de la infertilidad, le diagnostican trombofilia y queda medicada con aspirina. Es hipertensa, diagnosticada desde el 2017 y tratada con amlodipina desde ese entonces. En el 2020 le practicaron una colecistectomía programada por vía laparoscópica y ese mismo año, un mes después, una laparotomía por un endometrioma en el ovario derecho con bridas y compromiso intestinal y una apendicectomía en el mismo acto quirúrgico. Como enfermedad actual, esta chica en el 2018 la derivan a cardiología para un control previo a una transferencia de embriones. Esta chica el año previo la habían diagnosticado hipertensión, estaba medicada con bloqueantes cálcicos y querían rever un poco también el tratamiento antihipertensivo. Es una chica que al examen físico tenía un examen físico normal, sin ninguna particularidad, estaba asintomática, realizaba actividad física de moderada a alta intensidad con buena tolerancia, que es algo que hace hasta el día de hoy, y tenía un electrocardiograma en ese momento, que es este que está acá, que lo único que muestra es un trastorno de la repolarización en la cara anterior. Con todos estos datos, el médico que la vio la manda a hacer un ecocardiograma con nosotros. Y esta es la vista de 4 cámaras de este eco. No sé si alguien quiere comentar algo. Hola, Hola, ¿sí? ¿qué tal? Para describir la imagen, bueno, es una apical 4 cámaras, eh, parecería tener una buena contracción ventricular, Sí. las cavidades derechas parecen medir 1/3 o 1/2 de lo que es el ventrículo izquierdo, por lo tanto parecen de tamaño conservadas. La aurícula habría que medirla, impresiona dilatada, la verdad que tiene un poco menos de tamaño que el ventrículo. No hay mucho más, no se pueden visualizar las venas pulmonares. Nada, tiene buena contractividad. No sé qué más decir. Bien, hay una fracción de eyección de 57. Les paso el eje largo. Es un ventrículo más redondeado, sí, pero tiene buena contractividad. Y acá la aurícula parece un poco más disminuida de tamaño. La válvula mitral parece abrir bien. No mucho más que eso. Bien, les pongo, bueno, este es el 2 cámaras. ¿Alguien le llama algo más la atención? El ápex del ventrículo izquierdo, ¿qué les parece? Sí, parece que los 4 apicales están comprometidos, pero no sé si es porque está cortado así o realmente está comprometido. A ver, Parece espera, a ver. hipertrófico la punta. Exactamente, ¿no? Parecería un poquito más engrosada. A ver, creo que se ve mejor en el 4 cámaras. A ver si podemos. Ahí está. A ver si lo puedo hacer girar. Ahí está. No, parece. No sé si me ven cuando marco, pero parece que el ápex está un poquito engrosado y con un electro que, si bien no es muy patológico, tampoco es 100% normal, ¿no?
Bueno, seguimos con la misma paciente, tenía una insuficiencia, el eco, una insuficiencia mitral leve. Esta es la aurícula con una dilatación moderada, un volumen de 45. Este es el flujo mitral. ¿Alguien quiere comentar algo? Es una EA mayor a 2, impresionaría solamente por este parámetro algo severo. Habría que medir el tiempo de desaceleración, que no lo veo, y tiene una E mayor a 0,5. Bien. Un patrón restrictivo. Parece un patrón restrictivo, ¿no? Entonces, hasta ahora tenemos la dilatación de la aurícula izquierda, este patrón, y acá tenemos el Doppler tisular. ¿Alguien ve algo raro en el tisular? Bueno, el E sobre E se ve que está aumentado, tiene un E sobre E de 17. Sí. Y tiene un tisular, digamos, septal bajo, pero el lateral no. No sé si se ve acá el valor, pero era 11. Y la relación es si da más de 14, da 17. Entonces, hasta ahora tenemos la dilatación de la aurícula izquierda, el patrón por flujo transmitral que parece restrictivo y la velocidad y la relación mitral tisular de 17 aumentada. No, la regurgitación tricuspidia no era más de 2.8, por eso no la puse. Bueno, con todos estos elementos, ¿a alguien hay algo que le llame la atención? Porque yo les cuento, cuando yo estaba haciendo este estudio, a mí había algo que no me cerraba, que era ¿por qué tanta disfunción diastólica con ese ventrículo? No sé, a ustedes les parece más o menos lo mismo. Si la paciente en realidad hacía actividad física de moderada a alta intensidad con mucha disfunción diastólica, es raro. No sé, si bien es una paciente relativamente joven, sí, uno creería que debería estar un poco más sintomática. Sí, y también por un lado la parte clínica y por el otro lado un ventrículo que con buena función, uno dice, ¿por qué tanta, no? Como, ¿por qué tanta disfunción diastólica con ese ventrículo? Para tratar de ver qué más podía ver, le hago un strain del ventrículo izquierdo y me da menos 14. Que tampoco es, bueno, esto todavía ustedes no sé si no lo deben haber visto, pero bueno, por ahí en las prácticas sí, es un poquito bajo. La deformación del ventrículo izquierdo da un poquito bajo, pero tampoco es algo que sea tan llamativo. Y para ver, digamos, porque a mí me seguía quedando la duda, porque si realmente la función diastólica esta, que para mí no coincidía con el ventrículo que estaba viendo, ni con el cuadro clínico de la paciente, pero para ver un poquito más si esto es una disfunción diastólica o no, le calculé el strain de la aurícula izquierda. Y me dio 7.8, que es bastante bajo para un normal de arriba de 40, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que como les vuelvo a decir muchas veces, la función diastólica no nos termina de cerrar del todo, por lo menos yo terminé ahí y no me quedé como tranquila, y teniendo en cuenta esto, que muchas veces en las miocardiopatías sabemos que se altera la función sistodiastólica, pero que muchas veces la alteración de la función diastólica es precursora, ¿no? de la alteración de la función sistólica, y teniendo en cuenta también que me parece que hay un dato de los antecedentes de esta paciente que es importante, que es que ella estaba en un tratamiento de infertilidad, ¿no? Que su deseo era, si bien no es con 46 años no era una chica muy joven, pero estaba tratando de quedar embarazada con ese patrón restrictivo, digamos, es como bastantes cosas que no cierran y que tienen mucho peso a la hora, ¿no? de evaluar a esta paciente. Entonces, con todos esos elementos sugerí en el informe que le hicieran una resonancia.
Y son las imágenes de la resonancia. Yo no hago rezo, pero por ahí si alguno quiere comentar, les comento yo, si alguien quiere explicar algo o le llama la atención algo de lo que se ve. Los espesores parecen estar aumentados. Sí, lo que informaba la resonancia es a nivel apical una obliteración por la presencia de tejido fibrocicatrizal con realce tardío y una alteración a nivel de los músculos papilares como empastados con adherencias y también con realce en los músculos en ambas cabezas. Y acá también tenemos esto, todo parte de la resonancia. Concluye la resonancia que se trata de una endomiocardiofibriosis. Después le piden también a la paciente una angiotomografía que informa lo mismo, el engrosamiento a nivel apical con realce, la misma descripción de los músculos papilares con coronarias normales. Bueno, como otros estudios, esta chica siempre tuvo un laboratorio normal, sin eosinofilia y un Holter sin arritmias. Tratamiento quedó con aspirina. Se modificó en algún momento la amlodipina se cambió la amlodipina por enalapril y quedó con la levotiroxina por el hipotiroidismo. Bueno, esto es un poquito las distintas fases de la endomiocardiofibriosis. Yo la verdad es que nunca había visto una como la de esta paciente. La endomiocardiofibriosis pasa por 3 fases, una fase necrótica, que es como que muchas veces pasa desapercibida y si no da un cuadro como muy florido, con insuficiencia cardíaca, adenopatía, fiebre, malestar general. El estadio trombótico, en el que se ve, digamos, la presencia de trombos a nivel del endocardio comprometido. Esta paciente no tenía trombos. Y el estadio fibrótico ya con compromiso de las válvulas auriculoventriculares e insuficiencia cardíaca. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo. A mí me genera y me sigue generando muchas dudas este caso, pero siempre me pareció como muy interesante y se los quería comentar porque en realidad el diagnóstico de la miocardiopatía entra para mí por el mismatch de la disfunción diastólica en ese ventrículo. Y pensando un poquito esto que les decía, que muchas veces uno está acostumbrado en las miocardiopatías a diagnosticarlas cuando ya uno tiene deterioro de la función sistólica, pero si por ahí uno empieza a pensarlas antes, con la alteración, la disfunción diastólica, como pasa como vimos en este caso, uno puede por ahí arribar al diagnóstico. Doctora, bueno, no sé si perdón, pregunta, sí. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué espesores parietales tiene? Que no alcancé a verlos si es que están. Sí, no los puse. A nivel apical tenía 12, 13 milímetros. Después el resto era normal. El septum era normal y la pared posterior normal. Yo pregunto porque a lo mejor en primera instancia, antes del diagnóstico que hace la resonancia, uno podría haberse planteado una miocardiopatía hipertrófica, porque vemos que tiene buena función de bomba, pero mala función de fibra cuando se hace el strain y se ve el trastorno Sí. de la fibra miocárdica. O sea, uno podría haberse planteado también esa patología, sí, ¿no? Sobre todo a nivel apical, exclusivamente apical o de músculos papilares. Sí, es cierto. Igual esta paciente, digamos, la resonancia está hecha en 2 centros y en los 2 centros y contraevaluadas el mismo diagnóstico, ¿no? El de endomiocardiofibriosis. Yo les vuelvo a repetir, no hago rezo, pero bueno, consultando con los que sí lo hacen, parece que las imágenes son bastante características y no dan mucho lugar a duda. Hay una pregunta en el chat que dice, ¿está invertida la velocidad tisular lateral y septal? De En Marco realidad, Antonio. sí, en realidad eso a mí también me generó, no sé si dejo de compartir, a ver ahí.
No sé si los veo mejor así. En realidad a mí me generó también dudas eso, porque solamente lo que está abajo es el Doppler tisular septal, el lateral no. Vean, yo les decía que a mí me generaba, pues no sabía si estaba bien evaluada esa relación, ese Doppler tisular, la verdad que no estaba muy segura. Pero cuando hago el strain de la aurícula izquierda me da muy bajo, entonces eso sí me llamó la atención. Perdón, Doc, quería hacer un comentario Sí, justo por lo que dijeron del diagnóstico diferencial de la hipertrofia apical. A veces se pueden ver las perforantes de la edad con el preset coronario y eso hace o orienta más a una miocardiopatía hipertrófica que a la endomiocardofibrosis. Eso por ahí creo que nos puede ayudar con el eco a orientar hacia uno u otro, ¿no? sí. Sí, la verdad es que en ese momento no lo había pensado, pero sí. Y quizás el mayor compromiso del lateral es por cómo compromete la endomiocardofibrosis que afecta más la porción. Lo mismo el strain estaba más comprometido en los segmentos Sí, anterolaterales. sí, sí, es probable. Igual les cuento un poco, yo esta paciente después la seguí viendo, ella en algún momento le cambiaron el tratamiento, empezó a recibir inhibidores, y la verdad es que yo los seguimientos posteriores nunca volví a encontrar una relación EE alta. Ella sigue con la misma clínica, es decir, asintomática con buena tolerancia al ejercicio. No sé si habrá tenido algo que ver la medicación que recibió en el interín, que va, el cambio de los bloqueantes cálcicos a los inhibidores, la verdad es que no sé. Pareciera como una forma medio frustra de endomiocardofibrosis. Ella decidió dejar de buscar bebés y bueno, un poco no sé si fue al principio sugerencia del cardiólogo, después bueno, la verdad es que ella vieron que en el 2020 tuvo un abdomen agudo y bueno, se sintió como muy invadida y desistió de la idea de ser mamá, pero la verdad que era un temita también, ¿no? Porque con este diagnóstico, una chica grande que quiere ser mamá era complicado. Pero bueno, esa idea parece que la abandonó. Y en cuanto al deporte, también, ¿qué hacemos? ¿Sigue, no sigue? Que la verdad es que no lo sé muy bien. En un momento se nos había ocurrido hacerle un cateterismo para ver realmente qué presiones tenía, pero bueno, la verdad que ella no quiso otra cosa más invasiva, así que bueno, nos quedamos ahí. Pero bueno, clínicamente pareciera que no. Así que bueno, no sé, a mí me genera como bastantes dudas, la seguimos y bueno, no sé si hay alguna novedad en algún momento, se las comento. No sé si alguien quiere hacer algún comentario más. Doctora, perdón, yo una pregunta, Sí, porque me genera nada, expectativa de esta paciente, ¿no? Porque parece ser que hicieron falta varios estudios para arribar a un diagnóstico y todavía quizás no hay la total certeza. En estos casos, el strain, ¿se ve diferente en el endocardio versus el mesocardio y el epicardio? ¿Hay alguna diferencia si uno los mide, digamos, de manera separada y hace las curvas o no hay diferencia? Esto digamos, se ve, el déficit de fibra se ve de manera global, no diferencia entre endocardio y mesocardio o epicardio. mira, creería que no, pero la verdad es que no lo sé. No sé si esto, la verdad es que no lo sé si hay una diferencia en endocardio o epicardio. Hay algunas patologías en donde sí, pero en la endomiocardofibrosis no estaría segura. Lo que sí, también
si bien está alterado, tampoco es una alteración muy, muy significativa, ¿no? No es la verdad es que no sé si uno puede hacer diagnóstico con el strain. Yo, digamos, el strain me guió más a ver si tenía compromiso ventricular o no lo tenía. Sí me ayudó bastante el strain de la aurícula baja. Y en cuanto al diagnóstico de endomiocardio fibrosis, lo chequeamos bastante con la gente que lo hizo y realmente son como bastante categóricos. Yo en un momento incluso pensé, pero bueno, no, obviamente no lo hemos hecho, pero en un momento cuando la comencé a ver a esta chica, la posibilidad de hacerle una biopsia, dado el tema esto de que ella quería quedar embarazada, ¿no? Pero bueno, la verdad es que la gente de Rezo fue como bastante categórica con el diagnóstico. Bien, muchas gracias, doctora. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo más o... Doctora, perdón, yo quería hacer una pregunta sobre el Sí. diagnóstico de disfunción diastólica. Quería saber si la dilatación de la aurícula es condición necesaria para hacer el diagnóstico de disfunción diastólica. Porque en el... No, Ok. no, pero terminé de preguntarme y ahora tengo No. esto bien. No, por ahí había leído en algún lugar que sí, pero en el algoritmo de las guías, el que presentó en las que mostró en la presentación, está puesto como un ítem más asociado a la relación de prima, la de septal lateral y la velocidad de reflujo tricuspida. Sí, mira, en un momento se hablaba de la dilatación de la aurícula izquierda como si fuera la hemoglobina glicosidada de la disfunción diastólica, pero en realidad lo que tiene la aurícula es que, por ejemplo, los deportistas tienen dilatación auricular, generalmente tienen aurículas y bastante grandes, y justamente lo opuesto a la disfunción diastólica, suelen tener por ahí. Ves un patrón que parece un patrón restrictivo, pero en realidad es por la gran distensibilidad que tiene ese ventrículo. Así que ya tenés los deportistas que pueden tener dilatación auricular y el otro grupo importante son los obesos, que también, o con sobrepeso, que también pueden tener aurículas dilatadas y no necesariamente disfunción diastólica. Y también es cierto que hay un porcentaje de pacientes con disfunción diastólica y aurículas normales. Por lo tanto, sí es un elemento, pero no es categórico. Ok, gracias. Entonces, Jessica, Sí, con tu experiencia que venís acumulando en strain, seguís sosteniendo entonces que el strain, el deterioro del strain auricular es como un marcador precoz en este caso. sí, yo creo que sí. Lo que tiene, digamos, lo que tiene el strain, para mí es por un lado marcador precoz y por el otro lado es como un elemento más. Cuando vas juntando varias cosas, el strain de la aurícula puede empezar a alterarse ya, por ejemplo, en pacientes con hipertensión arterial, pero lo que uno ve es que los valores pueden estar bajos, pero no un valor como, por ejemplo, tenía esta chica de 7.8. Si uno ve, por ejemplo, una amiloidosis, por ejemplo, el strain es muy bajo, es un strain de 3, de 4. O sea que sí, y yo creo que lo pasa que uno no tiene por ahí la costumbre de hacerlo, pero yo creo que en estadios iniciales estos strains tienen que estar bien bajos. Ujú. Perfecto. Muy bien. Sí, Sí, pregunta. ¿Cuán frecuente, estamos de acuerdo, ¿no? Que
que existe, digamos, la falla diastólica, como el caso que mostrás, donde no hay mucha cardiopatía estructural o donde uno de entrada no lo sospecha, ¿no? O que puede haber falla diastólica con una auricular no muy dilatada. Pero ¿cuán frecuentemente recordás haber visto casos clínicos o sea, me refiero a casos con clínica significativa, con un ecocardiograma relativamente benigno y con que la falla diastólica sea la causa del problema? No muchos. No muchos. ¿No? No. Porque esto, creo que lo decía así la vez pasada, que Martín Molina decía que no, digamos, ¿no? Que a veces la falla diastólica es bastante, digamos, a pesar de que tenemos muchos numeritos y muchos algoritmos y cosas para hacer, me parece que el primer punto y resaltar y lo más importante es que si uno tiene una eco que no tiene cardiopatía estructural, la medición de la falla diastólica, de hecho en esos pacientes no está validado y no, digamos, en general no tiene mucho valor. Cuando uno tiene cardiopatía estructural, recién ahí se justifica empezar a evaluar la falla diastólica, ¿no? Y yo realmente recuerdo, no sé, realmente porque es hace un tiempo que daba el taller de esto, que 1 o 2 casos donde realmente me sorprendió haber encontrado una falla diastólica importante cuando no la había sospechado previamente, digamos, ¿no? Eso como concepto me parece importante a los chicos, y lo de la aurícula que decían, es cierto, uno puede tener falla diastólica con aurícula no muy dilatada, pero la falla diastólica con aurícula no dilatada en general no tiene presiones de llenado elevadas y por ende no es clínicamente significativa, ¿no? O sea, no es causa de síntomas. Tendría que ser así, ¿sí? Entonces, como que el primer paso siempre para definir falla diastólica es que exista cardiopatía estructural que lo justifique. ¿Y por qué es importante destacar esto? Perdón que me meta, Jessy, pero porque es un clásico encontrar informes donde, por ejemplo, si un paciente con eco normal tiene un patrón de llenado normal, pero cuando respira el patrón varía, le informan como un pseudo normal. Y eso es incorrecto, ¿sí? De la misma manera es incorrecto, digamos, hablar de falla diastólica, o por lo menos adjudicarle a la clínica una falla diastólica a un EA menor de 1 en un paciente mayor de 65 años sin mucha cardiopatía. Y eso se ve frecuentemente, ¿no? Y me parece otro error también frecuente es en los chicos jóvenes deportistas que tienen esa morfología que parece un patrón restrictivo, muchas veces está informado como restrictivo. Por eso yo les hacía hincapié. Bueno, si un paciente tiene un patrón restrictivo es que tiene algo, digamos, no podemos a un deportista de 17 años ponerle en el informe de patrón restrictivo, ¿no? Porque estamos hablando de cosas que, digamos, esto tiene una implicancia, ¿no? Por eso es que el flujo transmitral, cuando uno evalúa función diastólica, tiene muchas fallas y hay que saber interpretarlo bien, ¿no? Ahí, viste, cuando ves la guía, está bueno leer la guía de falla diastólica, porque si lees la primera página es que hay una especie de listado de todas las situaciones en las cuales medir la falla diastólica no sirve. Y son muchas las situaciones en las cuales el algoritmo que planteamos siempre no sirve. Pero la contrapartida de eso es que justamente donde más nos interesan nosotros algoritmos son los pacientes donde no es obvio que tienen falla diastólica, ¿sí? Todos esos pacientes donde no sirve, que son pacientes con mucha cardiopatía estructural, donde no se validó esto, o hay otras formas de hacerlo, pero los pacientes donde justamente nos puede generar alguna duda es el paciente con un eco relativamente normal, nunca normal, siempre tenemos hipertrofia, dilatada la aurícula izquierda, y un síntoma que no sabemos si adjudicárselo o no a la falla diastólica. Y ahí es donde se vuelve un poquito más artesanal, ¿no? Yo creo que si hay una micropatía hipertrófica florida, no hace falta hacer mediciones para decir que tiene falla diastólica, ¿sí? Quizás sí para hablar de las presiones llenadas, pero no para la falla diastólica. ¿Vos, Jessy, tenías algún caso más o...? No. Un poco las preguntas. No sé si Un par de preguntas. ¿Quiere alguna aclaración? Creo que preguntaron. ¿Qué aportaría el ecoestrés Sí. en esta paciente? Sí, eso podría mostrarnos un poco qué pasa en el ejercicio y también un poco, yo no tengo imágenes, pero otra opción también era, por ejemplo, hacerle ecopulmonar en esfuerzo a ver qué pasa. A ver si esto la presencia de las líneas puede hablar de algo de aumento de presiones. Igual yo creo que la clínica en esta paciente es como basta. O sea, es poco probable que
que tenga algo en el ejercicio si es que ella hace tanta actividad física y está asintomática, pero sí, un ecoestrés podría ser un método más diagnóstico para ello. ¿Cuál sería la indicación de, digamos, en líneas generales de ecoestrés en sospecha de falla diastólica? Y en este caso, a ver si realmente uno ve disfunción en el esfuerzo. Claro. No, pero digo como concepto para los alumnos, digamos, en general, en el tema falla diastólica, ¿cuál es la indicación de hacer un ecoestrés diastólico? Cuando uno está estudiando disnea y no termina de entender bien la causa, ¿no? Bien. Parecido a la estenosis mitral, digamos, ¿no? Cuando hay una discordancia entre el eco en reposo y los síntomas. Digamos, uno sigue sospechando que no tiene una causa alternativa de disnea. Y después preguntan de qué forma la falla diastólica es predictora de disfunción sistólica, para diferenciarla de la falla diastólica aislada, o todas eventualmente progresan a disfunción sistólica. No, o sea, en general cuando un paciente tiene disfunción sistólica empieza teniendo algo de disfunción diastólica. En ese sentido, también está la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Creo que, pero digamos, en general es raro que un paciente que tenga disfunción sistólica no tenga disfunción diastólica y no la haya tenido previamente. Digamos, no sé si eso contesta, pero ese es como el razonamiento. La clase pasada quizás lo complicamos un poco con el doctor Migliore porque hablamos, hay una cosa que repetimos siempre y que es válido, que es que toda falla sistólica tiene falla diastólica. Que es lo que decíamos recién, si hay mucha cardiopatía estructural, hay falla diastólica. Al revés, históricamente eso está discutido, siempre que hay falla diastólica hay falla sistólica, y uno diría, si lo piensa como fracción de eyección, la respuesta es no. O sea, no siempre que haya disfunción diastólica hay disminución de la fracción de eyección, pero cuando uno empieza a estudiar la función sistólica de otra manera, digamos, ¿no? Olvidando la función de cámara y yendo a la función de fibra, es probable que con el strain, con el uso parietal y demás, siempre que haya una falla diastólica significativa, se acompañe ya a un grado de falla sistólica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando hay una falla diastólica importante, porque tenemos un ventrículo chico, muy hipertrófico, ¿sí? Ya sabemos, por lo que explicó el doctor en la clase pasada, que ese paciente además tiene un grado de disfunción sistólica, que todavía no se transmite a la función de cámara, pero que ya lo tiene, y que eso eventualmente, librado a su evolución, años después, o miles de años después, frecuente de ver, puede evolucionar a la disfunción sistólica expresada como función de cámara. O sea, pero no es que hay un grado de falla diastólica que predice una progresión a falla sistólica, eso no. No, es como evolución en el tiempo, digamos, que aparece primero, pero... Ok, gracias. ¿Qué hacemos con la FA, Jessy? Que es un tema complejo para falla diastólica en todos los días y es frecuente. Y o sea, Helado. gracias. No, y bueno, como vimos, cuando el paciente que viene jugado y pierde la sístole auricular, el llenado se le complica severamente y genera estos pacientes, encima son pacientes con dilatación de la aurícula, más complicado mantenerlos en ritmo sinusal. Digamos, es un factor que claramente va en detrimento. Bien. Que se pueda tener los sinusales es lo Y ideal. en pacientes con marcapaso, ¿cómo evalúa la disfunción diastólica? En un paciente con marcapasos. Sí. Bueno, ahí está el problema, digamos, ¿no? Esto es lo que decíamos recién, como es como el warning negro en las cajas de cigarrillo, digamos, ¿no? Antes de usar el algoritmo de falla diastólica, todas las situaciones en las cuales esto no sirve, ¿sí? No sirve cuando está muy calcificado el anillo, no sirve cuando está calcificada la obra mitral, no sirve cuando hay, digamos, cuando tiene una prótesis, ¿sí? No,
pierde un poco de valor cuando la disfunción sistólica es muy avanzada, ¿sí? Bueno, la lista es larguísima de las situaciones donde esto que estamos midiendo no sirve. ¿Hay parámetros alternativos para medir falla diastólica? Sí. ¿Realmente cambian la cosa? Mi experiencia de una orientación más clínica es que no, porque, como decíamos recién, cuando hay mucha cardiopatía estructural ya sabemos que pues, tiene falla diastólica, y a veces recostarse a algunos parámetros que son difíciles de medir o de interpretar, no siempre es un buen camino. Quizás a uno se vale más por la clínica y listo, ¿no? Si me permiten un comentario. Sí, claro. Sí, Rodri y Jessica. Si repasa las clases grabadas de Jessica donde muestra todos los parámetros de evaluación de la función diastólica, creo que si unificamos la clase de Susana de valoración hemodinámica que comentaba, la clase de Jessica y la de Doppler normal, podemos recordar de que siempre son muchos los parámetros, que no todos los podemos utilizar en todos los escenarios, y que si bien los más convencionales uno los trata de encontrar en pacientes con fibrilación auricular o con marcapasos, tenemos que saber que hay parámetros que tienen limitaciones. Pero en un paciente con fibrilación auricular, usted puede medir el tiempo de desaceleración de la onda E, puede medir el tiempo de recuperación isovolumétrica. Recuerden, en la clase de Jessica grabada lo van a escuchar, lo escucharon en la clase de Susana y también algo se los comenté yo, que se va el tiempo de recuperación isovolumétrica, de relajación, perdón, que se va prolongando a medida que avanza la disfunción diastólica para cortarse severamente en pacientes con patrones de tipo restrictivo. La relación de la onda E mitral con la E tisular también les es útil. Entonces, es buscar el parámetro que no se ve influenciado por la fibrilación auricular. Y lo mismo pasa con el paciente con marcapasos, sumando lo que decía Rodrigo inicialmente, de buscar también lo estructural, ¿no? Es muy difícil, lo recordamos siempre, aurículas pequeñas con pacientes con disfunción diastólica. Empezar mirando la aurícula, empezar a mirar los espesores parietales y todos los parámetros que Jessica también lo comentaba. Nada más. Quiero decir una cosa, cuando yo rendí el examen, me lo tomó la doctora Majul y me preguntó qué valor tenía el patrón de las venas pulmonares en la evaluación de la falla diastólica en FA. Me acuerdo todavía porque mi cara en ese momento no fue la más. Contestaba finalmente, pero... Sí, parece mucho a veces cuando uno ve las clases de Jessy y todo lo que cuenta de los parámetros que se utilizan para valorar la función diastólica. Y todos hacemos estudios, los que estamos acá hablando y todos ustedes que lamentablemente por ahora no les vemos las caritas, pero la realidad es que no hacemos los 20 parámetros de valoración todos los días. Hacemos los convencionales en los que se puede y salimos de lo convencional en donde nos cambian el escenario. Eso en ecocardiografía hay que tener claro eso, que no todo es para todos, pero que hay que conocer todos los parámetros para poder utilizarlos en el escenario que se nos presenta a nosotros cada día. Igual a mí me parece que un punto importante es un breve interrogatorio. ¿Qué voy a buscar? ¿No? Porque no es lo mismo que el paciente tenga disnea que no lo tenga, no es lo mismo, más allá de los parámetros específicos, si está hipertrófico o no, si tuvo un infarto o no, digamos, todas esas cosas hay que ir sumándolas y que, digamos, que lo que encontramos encaje dentro del paciente, que no sea una cosa muy descolgada, que no tenga nada que ver esto que decíamos, poner un patrón restrictivo informado en un chico deportista, por ejemplo. Que tenga como una coherencia todo lo que estamos informando y lo que estamos viendo. Exacto. Acá estaba revisando una charla que tenía y esto que les decía que dice al principio de la guía. El estudio comienza con la evaluación del flujo transmitral siempre y cuando no exista FA, no exista calcificación moderada mayor del anillo mitral, no exista regurgitación o estenosis igual o mayor a moderada, no exista plástica mitral, no exista una prótesis en posición mitral, no exista bloqueo de rama izquierda y no exista ritmo de marcapasos. ¿Sí?
Sí. Digamos, eso no es para desalentar la medición de falla diastólica, sino que es lo que decía Silvia, que uno tiene que tener como claro cuáles son los pros y los contras de las mediciones para utilizarlo de forma adecuada. Acá ponen como pregunta, ¿cómo es el comportamiento de la disfunción diastólica en cardiopatía congénita, tipo comunicación interventricular? No tengo experiencia, la verdad que no sé. Imagino que dependerá de si hay dilatación o no hay dilatación. No creo que haya una modificación específicamente por la comunicación. Deberá tener que ver con la repercusión en el ventrículo. Hasta donde yo entiendo, no está descrito esto en comunicación interventricular. En general, los cortocircuitos izquierda-derecha dilatan primero la aurícula y eso hace que pierda un poco de valor, me imagino, lo mismo que la hipertensión pulmonar, la evaluación de la falla diastólica, pero tampoco recuerdo un escenario clínico donde se me haya generado esta duda. No recuerdo haberlo leído como un ítem puntual, pero me imagino que lo mismo que para todo, ¿no? Depende qué repercusión tenga. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, alguna cosa, comentario que quieran hacer. Estaba buscando algo que quería mostrar, pero no lo estoy encontrando. Bueno, un poco la idea, digamos, nuestra para el curso es la siguiente, ¿no? Que ustedes puedan ver la clase teórica previamente, que puedan traer acá sus dudas y que esto sea un espacio más de, justamente como trajo Jessy, de casos clínicos, como para poder servir de gatillo y disparador para estas dudas que van surgiendo. Ya estamos a disposición. Ahí creo que hay una pregunta nueva. Ay, no veo el Calculo chat, que es la respuesta a la pregunta anterior, ¿no? Dicen, o no. Con función diastólica normal, presión de llenado ventricular elevado, con función diastólica normal. Supongo que eso es la respuesta. Marita, es una opinión a la pregunta de la falla diastólica en CIA, en CIB, perdón. Bueno, ahí viene la respuesta. En otros contextos, no estoy entendiendo Marita, si es una pregunta o patrón de llenado ventricular elevado, con función diastólica, no, patrón de llenado, No, si la pregunta es si existe presión de llenado ventricular elevado con función diastólica normal, no. Lo que sí existe es disfunción diastólica sin presión de llenado aumentadas, pero no al revés, digamos. Para que haya presión de llenado aumentada, tiene que haber disfunción diastólica. No sé si estoy entendiendo bien. No veo la pregunta, pero sí, me es parece que eso. la está mandando como organizador. Yo no llego a leer ninguna, a ver. No, yo tampoco las veo. No las veo. Como guía de estudio para falla diastólica, entender desde la fisiopatología me parece lo que implica la falla diastólica y cada estadio de la falla diastólica, cómo se comportan cada uno de los parámetros que usamos para medir falla diastólica en cada una de las etapas, digamos, ¿no? Entonces que la onda de tisular va disminuyendo, la onda de transmitir va aumentando, estoy dando ejemplo, digamos, ¿no? Cómo va cambiando el patrón de llenado, qué pasa con las venas pulmonares, ¿no? Las cosas que usamos todos los días y eso, el algoritmo que presentaste vos, Jessy, que es el que usamos todos, y
entender un poco, leer lo que es el apartado de situaciones especiales, que es un poco algunas cosas que íbamos hablando, qué otros datos podríamos utilizar o de qué otros datos nos podríamos valer en situaciones donde la falla, donde estos algoritmos no se aplican, como puede ser, no sé, la carga hipertrófica, FA, las cosas que fuimos hablando recién, ¿sí? Así que, en principio, si no hay alguna otra pregunta, ya sea de este tema o del tema que ustedes quieran, podemos dar por cerrada la charla de hoy. Silencio de radio. Jessy, muchísimas gracias, en serio, les recomendamos de vuelta a los que no pueden hacerlo que vean tu clase grabada, que es muy importante. Puede haber un taller de función diastólica que este año lo va a dar la doctora Carrero, donde van a tener de vuelta un espacio para discutir sobre casos clínicos y poder agotar sus preguntas. Mañana es la clase del doctor Martín Fernández, que nos va a hablar también, es un taller sobre función sistólica y función diastólica, por ende no van a ver una charla grabada previa, simplemente para que puedan conectarse y podamos intercambiar opiniones, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias a todos, y especialmente a vos, Jessy. Gracias, Jessy. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, Chao. buenas noches. Chao, buenas Chao, noches. gracias.